26 de julio de 2026. El acto central avanzó con el protocolo conocido: himno, tribuna, dirigentes, discursos. La fecha ocupando otra vez el centro del calendario político cubano. Miguel Díaz-Canel presidió la ceremonia en Pinar del Río. José Ramón Machado Ventura apareció entre las principales figuras. La representación del partido, el gobierno y las instituciones armadas volvió a desplegarse alrededor de una conmemoración que la cúpula utiliza para enlazar el presente con el asalto al cuartel Moncada. Raúl Castro entró de otra manera. Granma abrió su cobertura con una fórmula precisa. Con un mensaje enviado, informó que Díaz-Canel había recibido en las primeras horas una llamada de Raúl con su felicitación para Pinar del Río. Su nombre quedó dentro de la ceremonia. Sus palabras llegaron a la tribuna. Su autoridad histórica acompañó el acto. Él no apareció allí. Associated Press, citada por Taiber Cuba, informó que Raúl Castro no asistió. La nota presentó la inasistencia como la primera en al menos 3 décadas y añadió que el gobierno cubano no ofreció una explicación. Ahí comienza esta historia. La carta en este guión es la metáfora de esa mediación. Palabras atribuidas a Raúl que llegaron al escenario mientras él permanecía fuera de la escena. La cobertura estatal mantuvo al general dentro del acontecimiento desde sus primeras líneas. Eso importa porque el 26 de julio está lejos de ser una reunión administrativa cualquiera. Es una representación de origen, una fecha levantada alrededor del Moncada, convertida durante décadas en fundamento del relato revolucionario. El comunicado oficial atribuyó el saludo a Raúl, pero no informó desde dónde habló ni por qué faltó. Su ubicación, su estado de salud y las circunstancias de la decisión permanecieron sin aclarar. Una delimitación basta, el resto está a la vista. El acto conservó 2 formas de autoridad. Díaz-Canel ejerció la autoridad visible del cargo, presidió, habló y condujo. Raúl aportó la autoridad heredada, felicitó, acompañó y fue colocado en la entrada del relato oficial. Uno puso el cuerpo, el otro puso el nombre. La diferencia habría pesado menos en una ceremonia donde Raúl llevara años apartado. Pero la secuencia reciente cuenta otra historia. En 2024 estuvo en el acto central de Sancti Spiritus. En 2025 volvió a figurar en la presidencia. Apenas unas semanas antes del 26 de julio de 2026, Granma había informado sobre otra aparición pública suya en una gala de alto valor institucional. Luego llegó Pinar del Río. El protocolo continuó. La historia oficial continuó. La felicitación llegó. Associated Press reportó la primera inasistencia en al menos 30 años. Una excepción tan prolongada convierte cualquier cambio en una señal que merece ser medida, aunque todavía no revele su causa. Para medirla hay que regresar a los años anteriores. Vista desde fuera, una ceremonia política organizada antes de que amanezca parece una decisión excepcional. La oscuridad sugiere control. El horario reducido invita a imaginar una plaza protegida de la multitud, una cúpula apurada o una agenda modificada por los acontecimientos de las horas anteriores. Esa lectura tropieza con la cronología. El acto del 26 de julio lleva años regresando a la madrugada porque intenta reproducir la hora del asalto al Moncada. El reloj forma parte de la conmemoración. Es uno de los recursos utilizados para unir la ceremonia contemporánea con el episodio de 1953. El dato firme es suficiente. La madrugada formaba parte del patrón. Eso corrige la primera impresión y limpia el centro de la historia. Raúl había sido presentado públicamente pocas semanas antes. La interrogante nace dentro de un intervalo corto entre 2 ceremonias de gran carga institucional. La gala de junio mostraba homenaje, jerarquía y continuidad. Entre ambas escenas apareció también su nieto,
Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Su figura atrajo atención por la cercanía familiar y por su trayectoria conocida. Varias publicaciones lo situaron junto a su abuelo durante la gala. Julio resulta menos claro. En junio, Granma situó a Raúl en la gala y Pentón y América TV reportaron a Raúl Guillermo junto a él. Sobre el 26 de julio, la documentación disponible no permite ubicar a Raúl Guillermo dentro del acto con una identificación concluyente. 5 días antes del acto, Díaz-Canel visitó consejos de defensa municipales en La Habana. La cobertura estatal habló de mapas energéticos, reclamos, comunicación comunitaria y estados de ánimo negativos. Luego llegaron reportes de cacerolazos en varios puntos. La tribuna de Pinar del Río se levantó sobre ese terreno. Un país donde el gobierno seguía celebrando su origen mientras atendía señales concretas de malestar. El próximo paso es mirar ese mapa. El 21 de julio, Miguel Díaz-Canel visitó los consejos de defensa municipales de San Miguel del Padrón y 10 de octubre, en La Habana. Cuba Debate describió reuniones sobre comunicación comunitaria, opiniones de los pobladores, reclamos y situación energética. El texto oficial habló de la necesidad de adelantarse. Mencionó un mapa energético municipal y utilizó una expresión que rara vez aparece por accidente en el lenguaje del poder: estados de ánimo negativos. Durante la noche del 24 y la madrugada del 25, Martín Noticias informó de protestas y cacerolazos en varios puntos de La Habana. La cobertura mencionó Lotón, La Lisa, los límites de San Agustín y La Coronela, el Diezmero en San Miguel del Padrón y un despacho de Reuters relacionado con 10 de octubre. Parte de la información provenía de internautas y medios locales. En Santiago de Cuba apareció otra señal. Cibercuba reportó un cacerolazo y presencia policial en el reparto Sueño a partir de publicaciones de Yosmani Melleta Labrada. Son episodios específicos y ahí aparece el valor político del 26 de julio. Cuanto más complejo es el presente, más importante resulta para la cúpula repetir su origen. Mientras el Estado miraba el mapa de reclamos, otra línea avanzaba fuera de la isla. Durante los 2 meses anteriores, el nombre de Raúl había regresado a un procedimiento judicial estadounidense. Donald Trump hablaba públicamente sobre cambios próximos en Cuba. Carlos A. Jiménez elevaba el tono desde el Congreso. Son hechos de distinta naturaleza. Ordenarlos permite comprender por qué cada aparición de Raúl estaba recibiendo tanta atención dentro y fuera de Cuba. Washington entra en esta historia por 3 puertas. El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación sustitutiva contra Raúl Castro y 5 coacusados por su presunta relación con el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate en 1996. Todd Blanche, fiscal general interino, fue la figura institucional vinculada al anuncio. El documento colocó otra vez el nombre de Raúl dentro de un procedimiento penal estadounidense. Era una actuación oficial, fechada y pública. Una acusación abre un proceso y formula cargos. La condena pertenece a otro momento y exige otro recorrido. Su importancia política resulta clara. 30 años después del derribo, Washington devolvía el caso al centro de la conversación y señalaba directamente a Raúl junto con otros acusados. El comunicado aumentó su exposición jurídica en un momento en que su edad y su papel dentro de la cúpula ya generaban atención. La segunda puerta son las palabras de Donald Trump. El 1 de julio, F le atribuyó esta frase: Cuba, después de muchísimas décadas, se está acercando a nosotros. La elección del verbo importa. Se está acercando describe una percepción de movimiento. Trump presentaba a Cuba como un asunto que avanzaba hacia Estados Unidos o hacia una nueva fase política. La frase no definía el mecanismo,
pero colocaba a la isla dentro de sus expectativas públicas. El 17 de julio, una entrevista recogida por Local 10 añadió otra declaración. Trump dijo: van a pasar muchas cosas en Cuba durante los próximos quizás 2 meses, pero no creo que sea como Venezuela. Otra vez aparece el tiempo. Los próximos quizás 2 meses. La frase alimentó expectativas porque establecía una ventana aproximada. También introducía una comparación con Venezuela para descartarla parcialmente. Trump anticipaba acontecimientos pero evitaba describirlos. Ese lenguaje tiene peso político. Lo pronuncia el presidente de Estados Unidos y circula pocos días antes del 26 de julio. La tercera puerta se abrió el 23 de julio. Carlos A. Jiménez escribió en X que la presión estaba funcionando, que el régimen se estaba desintegrando y que Cuba era la próxima. No obstante, el congresista ofrecía una valoración, presentaba el deterioro cubano como hecho político en marcha y lo conectaba con la idea de que la isla sería el siguiente caso dentro de una secuencia regional. Las 3 puertas de Washington no son 3 noticias sueltas. Forman un pasillo frente a Raúl Castro. La primera es judicial. La acusación federal devolvió su nombre al centro de un expediente estadounidense. No anuncia una operación, pero cada aparición deja de ser solo una foto política. También es exposición. La segunda es presidencial. Trump habló de cambios próximos, sin mecanismo ni fecha, y la Casa Blanca colocó a la isla dentro de una presión concreta. La tercera es política. Jiménez dijo que la presión funcionaba y que Cuba sería la próxima. No dicta operaciones, pero mide el clima. Cuba deja de aparecer como un problema congelado y entra en una ofensiva regional. Eso es presión máxima en este ciclo. Expediente, presión política y narrativa de cerco. No hace falta que alguien le anuncie a Raúl cuándo podría buscarlo. Ninguna agencia de inteligencia o captura trabaja avisando su momento. El componente aéreo tampoco es una fantasía. Rastreadores públicos han documentado misiones estadounidenses de vigilancia sobre o alrededor de Cuba. Algunas se ven porque transmiten, otras desaparecen de los mapas civiles cuando dejan de emitir posición. Que un vuelo deje de aparecer en una pantalla pública no significa que el cielo esté vacío. Significa que el público dejó de verlo. Eso no prueba que hubiera un dron sobre Pinar del Río aquella mañana ni una operación de captura, pero hace racional una lectura. Para un dirigente bajo presión, una tribuna a la intemperie rodeada de cámaras y un país alterado por apagones y protestas no es un espacio neutral, es una exposición que se calcula, y el 26 de julio añade la otra necesidad del régimen. No es una fecha inocente, conmemora el asalto al Moncada, un acto armado que dejó muertos y que el poder convirtió en certificado de origen de su revolución. Necesitaban el ritual para recordarle a Cuba que siguen orgullosos de la violencia con la que llegaron al poder y de la idea de que no existe una vía fuera de la suya. Por eso mantuvieron el acto, el himno, la tribuna y la carta. Pero no mostraron el cuerpo de Raúl. La violencia fundacional siguió en escena. El hombre que la encarna quedó fuera de la imagen. Ya tenemos las piezas, el reloj, la gala de junio, el nieto reportado junto a Raúl, el mapa de reclamos, Washington. Ahora hay que regresar a Pinar del Río y observar qué ocurre cuando todas esas líneas se ordenan alrededor de una sola figura. Volvamos a la escena. Díaz-Canel está en la tribuna. Machado Ventura y otros dirigentes ocupan los lugares de la presidencia. El acto avanza bajo las primeras luces, como había ocurrido en años anteriores, y Raúl entra mediante palabras. Granma coloca su comunicación desde la apertura. Juventud rebelde cuenta la llamada recibida por Díaz-Canel. Associated Press, citada por Cibercuba,
informa que no asistió y presenta el hecho como la primera inasistencia en al menos 3 décadas. Esa es la pieza central. Todo lo demás describe el escenario en que ocurrió la ceremonia, un país con apagones y malestar reportado, una cúpula concentrada en repetir su origen histórico, un dirigente de 95 años sometido a nueva atención judicial y política desde Estados Unidos, un sucesor encargado de administrar el presente y una conmemoración que conservó la voz del antiguo gobernante sin ofrecer su imagen física. El 26 de julio busca afirmar continuidad histórica, control del presente y fidelidad al origen. Raúl conecta esas 3 ideas mejor que cualquier otro de la cúpula. Participó de la generación convertida en mito fundacional. Ejerció el poder durante años. Condujo la sucesión hacia Díaz-Canel. Lo que todavía está por verse es cuánto tiempo puede sostener una estructura política construida durante décadas alrededor de figuras cuya autoridad dependía también de ser vistas. La historia ya no consiste únicamente en si Raúl gobierna, aconseja o conserva influencia. Consiste en cómo la cúpula administra su peso cuando deja de colocarlo delante del público en una fecha donde su presencia había sido constante. La Casa Blanca y el Congreso describen una dictadura bajo cerco. Rastreadores públicos han seguido misiones de vigilancia estadounidenses sobre o alrededor de Cuba. Al dejar de emitir, un vuelo desaparece de los mapas civiles, no del cielo. No prueba un dron sobre Pinar del Río ni una captura en marcha, pero una tribuna a la intemperie con cámaras y ópticas deja de ser neutral. Es una exposición que se calcula. Apagones, cacerolazos, protestas y rechazo creciente a la simbología del 26 de julio se suman al cuadro. El Moncada fue un asalto armado con muertos, convertido en certificado de origen de una dictadura que insiste en que solo existe su camino y su violencia. Pero esa violencia no puede ser el destino de Cuba. La justicia no es linchamiento ni otro Moncada. La salida es que la dictadura pierda el control del miedo y que sus responsables respondan ante una justicia real. Por un lado, Raúl sigue siendo indispensable para el relato. Por otro, su cuerpo se vuelve una pieza que el régimen protege cuando la exposición cuesta demasiado. No sabemos si pesa más la salud, la seguridad o ambas. Sí sabemos que la carta sustituyó una vulnerabilidad. Primera pregunta, ¿cuántas cartas más podrá usar la dictadura antes de admitir que el cuerpo de Raúl ya no certifica su continuidad? La segunda pregunta es esta, si Raúl Guillermo era visible junto a su abuelo en junio, ¿por qué en julio hasta esa imagen quedó fuera del cuadro público? Y la tercera, cuando el pueblo rechaza en las calles el mito del 26 de julio, ¿qué le queda a una dictadura que solo sabe responder con silencio, control y miedo? Porque la verdad no necesita censura, solo la mentira la necesita.